Hola, muy buenos días a todos que estáis conectados, a los que estáis aquí también presencialmente en la sala junta lo mismo. Y hoy tenemos un tema que para nosotros es fundamental a la hora de evitar una brecha grave, esas brechas que escuchamos todas las semanas en las noticias y que dejan a las organizaciones pues, fuera de operaciones durante semanas, ¿vale? Como sabéis, ya hay muchas estadísticas que dicen que el 60% de las empresas que sufren una brecha grande desaparecen en 6 meses, ¿vale? La solución que vamos a ver hoy es ese tipo de solución que cada vez hay que meter más en el core de la arquitectura de ciberseguridad que tienen las organizaciones, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de una solución de PAM, ¿vale? Vamos a ver una de las soluciones líderes del mercado, como es la solución de línea, y para ello, pues bueno, contamos con la presencia de Juan Deña, ¿vale? Que es director de alianzas y canal de Iberia, ¿vale? Que ahora le introduciré. Y simplemente, pues hacer una introducción muy rápida, ¿vale? Sobre la criticidad que tiene hoy en día el no disponer de un PAM, ¿vale? Más del 80% de esas brechas graves resulta que el origen es una pérdida de credenciales las cuentas de administrador, ¿vale? Y precisamente eso es lo que hace un PAM, ¿vale? Las cuentas privilegiadas, ¿vale? Protegerlas de forma adecuada para que si un ciberdelincuente consigue una cuenta de administración, un token, eso podamos ser capaces de identificarlo, de detectarlo y, por supuesto, de bloquearlo, ¿vale? Y bueno, bajo nuestra experiencia decir que ese 80% se queda incluso corto, ¿vale? Nosotros lo he repetido muchas veces, cuando nos toca hacer esa parte desagradable de incident response, cuando hay una brecha grave, prácticamente en el 100% de los casos ha habido realmente una pérdida de credenciales de administrador, ¿vale? Y realmente lo que consiguen los ciberdelincuentes es pues, bloquear pues, entornos de virtualización, copias de seguridad, introducen el malware en las copias de seguridad, es decir, son ya ataques que los han estado analizando y diseñando durante el tiempo que han necesitado, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y cuando tú piensas que tienes las copias de seguridad, que tienes todo medianamente protegido, pues resulta que te das cuenta que no es así, ¿vale? Entonces, como comento, para ello tenemos aquí a Juan Deña. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un placer, Daniel, muchas gracias. Entonces, bueno, le voy a dar ya paso a Juan, ¿vale? Para que nos introduzca la solución como os comento, de línea, que es el fabricante con el que tenemos una alianza en todo lo que tiene que ver con PAM. Y bueno, en primer lugar, pues bueno, damos una introducción sobre lo que es un PAM y poco a poco pues vamos desgranando esas funcionalidades que bueno, son importantísimas a la hora de proteger nuestras cuentas privilegiadas. Perfecto, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, dar las gracias a Albert por la oportunidad de hacer esta sesión conjunta. Como decía antes, Daniel, la solución de PAM son algo muy importante a la hora de plantearse una estrategia de seguridad de las organizaciones y hoy pues daremos un poco unas pinceladas de por qué y cómo de línea aproxima este planteamiento. Para comenzar, a ver, ¿qué puedo pasar? Sí, o sea, todos somos conscientes de que, como comentaba Daniel antes, los temas de seguridad son cada vez más importantes y que todos los cambios que están ocurriendo en el entorno, tanto a nivel de complejidad como a nivel de sofisticación de las amenazas, como a nivel de proveedores, distintas soluciones, necesidades en las organizaciones, no lo ponen fácil, porque es algo que realmente, pues, digamos, hace más complicado el estar protegido, el tener tener muchas capas y muchos entornos que cubrir y realmente eso pues complica bastante las cosas. Y al final todo tiene una identidad en este tipo de mundo en el que vivimos hoy. Las máquinas tienen identidades, las personas tienen múltiples identidades para acceder a distintos servicios y sistemas y además en un entorno que crece y se multiplica porque tenemos entornos IoT, tenemos entornos de nube, tenemos distintos tipos de aplicaciones, SaaS, distintos sistemas de colaboración,
terceros que necesitan acceder y gestionar cosas que tenemos en nuestro entorno o en nuestro entorno en la nube. Entonces, toda esta complejidad y toda esta vinculación con la identidad realmente hace que sea un punto clave de la seguridad. Entonces, si yo pierdo por algún motivo en toda esta en el de identidades alguna identidad clave, lo estaba comentando alguien antes perfectamente, las consecuencias pueden ser bastante graves. Cuando hablas de gestor de identidades, hay responsables de sistemas de seguridad que piensan que por tener, pues bueno, en Azure o en Active Directory o donde sea, esa parte de gestión de identidades, tienen una capa de seguridad que con eso es suficiente. Y no es así, ¿no? Porque ese tipo de gestores de identidades, que hay muchos en el mercado, pues también tienen sus vulnerabilidades que, aunque no se pase el password, a lo mejor cogiendo un token, los ciberdelincuentes pueden tener acceso, ¿no?, a esa cuenta privilegiada. Sí, de hecho, bueno, primero, digamos, quería incluso plantear el que cuando hablamos de cuentas privilegiadas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, cuando hablamos de una cuenta privilegiada, lo planteamos, gestión de cuentas privilegiadas. ¿Por qué esto es importante? Realmente, ¿qué tiene esto de una cuenta privilegiada que no tenga un tipo de entornos? Entonces, a lo mejor hay gente en la audiencia que lo tiene súper claro, pero yo creo que también es bueno como plantear la escena. Al final, una cuenta privilegiada es una cuenta que realmente tiene más acceso que una cuenta normal a sistemas para hacer o para visualizar o para modificar datos o parámetros que existen en el sistema. Entonces, tenemos más posibilidades de hacer cosas que un usuario normal va a poder hacer con una cuenta habitual. Hay sistemas que permiten gestionar las identidades en general o incluso tienen cierta gestión de accesos privilegiados. Pero cuando hablamos de una solución concreta de un entorno de nube, normalmente se suele centrar en ese entorno y deja fuera muchas cosas, porque no solamente tenemos que proteger las credenciales privilegiadas de un entorno, sino de toda la organización, para lo que tenemos on-prem, para lo que tenemos en nube, para nuestra parte de red, para los accesos remotos, para distintos entornos. Entonces, funcionen mejor o peor, que luego además tienen nuevas limitaciones a nivel de funcionalidades, que ya os comentaré que ahora un poquito más adelante, qué cosas se le pueden exigir a una solución de gestión de cuentas privilegiadas. Realmente pues, suele quedar corto respecto a lo que se necesita en un entorno corporativo más o menos habitual. ¿Puedes salir del paso con una solución de estas para ir cubriendo algunos aspectos? Sí, pero normalmente cuando te tomas estos temas en serio y cuando los intentas además marchar con las necesidades que tienes tanto a nivel organizativo como de cumplimiento, sueles quedarte bastante corto respecto a ese planteamiento. Entonces, primero, digamos eso, la escena. Cuentas privilegiadas, cuentas que tienen permisos adicionales para hacer cosas que normalmente un usuario no va a poder hacer. Un ejemplo, el administrador del dominio. El administrador del dominio tiene la posibilidad pues, de añadir o quitar otros administradores, de dar acceso a sistemas, de hacer cambios de configuración generales en la organización. Entonces, son cuentas, son accesos privilegiados que realmente, si te roban una de esas credenciales, si alguien es capaz de acceder a ella de manera maliciosa o de, a lo mejor no hacer de manera maliciosa, sino usarla mal, las posibilidades de un efecto indeseado importante son mucho más graves que si pierdes una cuenta de un usuario normal que acceda a una de sus sistemas habituales. Sí, perdón que te corte, ahora que mencionas el rol de administrador, por ejemplo, de un directorio activo, hace poco con un CISO me decía que no le preocupaba mucho el no tener una solución de PAM porque tenía una segmentación de los roles. Y yo dije que, bueno, eso está muy bien, tanto a nivel de ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad y demás, y de compliance, pero al final sigues dependiendo de una persona, de que esa persona pierda las credenciales y de que los ciberdelincuentes, aunque solo consigan una, decidan tardar, bueno, esperar un mes o 2 meses a conseguir otra. Sí. Entonces, una cosa es la segmentación de roles, ¿no? Sí. Y otro tema es que eso no esgrime, no evita el tener un PAM, ¿no? Claro, porque una cosa, digamos, es que tú seas capaz de segmentar esos accesos y limitar esos accesos, pero la segunda parte es cómo los gestionas. Es decir, de hecho, cuanto más segmentas, más accesos tienes. Eso también quiere decir que vas a tener mayor complejidad en su manejo y vas a necesitar plantearte una manera escalable de gestionar todas esas credenciales privilegiadas. Si has conseguido plantearte un escenario muy segmentado en el que cada rol va a tener solamente unas posibilidades más o menos limitadas, sí, eso es algo bueno desde el punto de vista de seguridad, porque efectivamente si pierdes ese rol, pues vas a poder hacer solamente a esa parte, pero
¿cómo vas a gestionar esa credencial? ¿Dónde vas a almacenar esas claves? ¿Quién va a tener acceso a ellas? ¿Cuándo las ha usado? O sea, todo ese tipo de preguntas, si no tienes un sistema centralizado que gestione todas esas credenciales y como vamos a ver un poquito más adelante, pues realmente vas a estar lejos un poco de tener toda la información que vas a poder necesitar. Hablábamos de PAM desde el principio. ¿Qué es esto del PAM? ¿No? Entonces, el PAM viene del acrónimo en inglés de Privileged Asset Manager, y os he puesto aquí un enlace para cuando compartamos la información y demás, Sí. que es el peer review, porque ahí vais a poder ver, por un lado, cierta definición de Gartner sobre los entornos de PAM. De hecho, hay más credenciales aparte de PAM. Está el PASM, el PEDM, o sea, son para distintos tipos de gestión de privilegios que se pueden hacer en este tipo de entornos, ¿vale? Pero todo se suele enmarcar dentro de lo que es la gestión de privilegios. Ahí podéis ver además las distintas soluciones que hay y podéis ver que esto no es algo nuevo que surge en el 2021, sino que es algo que lleva en el mercado mucho tiempo, y lo que estamos es ahora siendo cada vez más conscientes de su necesidad y de que las organizaciones necesitan plantearse el ir montando este tipo De hecho, en el Esquema Nacional de Seguridad, de línea, con su nombre anterior, ya estaba dado de alta con solución de PAM, y esto hace, bueno, no lo sé, sí, bastantes años. o sea, hace 5 años, sería 2018, me suena que estaba ya incluido, efectivamente. Efectivamente. Lo ha contado antes Daniel al principio, la mayoría de los ataques, prácticamente más del 80%, implican el uso de credenciales privilegiadas, de alguna u otra manera, bien por una elevación de privilegios, bien porque he entrado por un usuario normal y al final he conseguido hacer otro sistema, he conseguido elevar. O sea, la identidad y las credenciales privilegiadas son clave a la hora de hacer un ataque efectivo. Eso quiere decir que si las protegemos de manera correcta, adecuada, y ya tenemos controlado ese entorno de esas cuentas privilegiadas, la mejora en nuestra protección a nivel de ciberseguridad va a ser muy, muy alta. Vamos a conseguir que el resto de nuestras medidas sean mucho más efectivas. Yo puedo tener y debo tener muchas capas. El concepto de defensa en profundidad de seguridad lleva muchos años en el mercado. Necesito tener múltiples capas, segmentación, hablamos de definir distintos tipos de roles, de que no todo el mundo tenga acceso a todo, de tener distintos sistemas de protección. Entonces, todo eso está fenomenal, pero ¿cómo gestiono las cuentas que pueden cambiar esas configuraciones, esos accesos? Es clave, porque si yo tengo los privilegios de cambiar la política de seguridad de un firewall, toda mi segmentación se puede ir abajo directamente, porque voy a ser capaz de darme acceso al resto de cosas que voy a necesitar. Si tengo acceso a una credencial de controlador de dominio, pues ya puedo tener 1000 millones de segmentaciones que voy a ser capaz de cambiar qué privilegios va a tener cada usuario, lo puedo hacer a casi cualquier sitio. Entonces, realmente necesito securizar específicamente las cuentas privilegiadas en mi organización para concentrar de mayor seguridad a todo el resto de capas del entorno. En esta diapositiva hemos visto el tema de porcentajes, pero por poner número y cuantificar, en las respuestas a incidentes que hacemos, las cantidades mínimas que están pidiendo están siendo entre 2 y 5 millones de euros. Las cantidades mínimas, ¿vale? Entonces, esto se queda un poco en cifras así alegres, pero claro, cuando te toca una brecha que decimos una brecha grave no es que tienes un ransomware en una parte y demás. Es que te han parado la organización porque te han analizado más. Y como digo, esos son millones de euros, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema que muchas veces, pues bueno, tenéis que lidiar desde los departamentos de informática, CISOs y demás, pero sobre todo hay que tener en cuenta que una brecha al final puede producir incluso la desaparición de la organización, pero a corto plazo hay unas pérdidas que son claras, ¿vale? Y que, bueno, lo que piden los ciberdelincuentes es por algo, porque saben que el daño que están haciendo es muy importante, ¿vale? Por no detenernos solo en cifras y ver que si se tiene una brecha, o sea, entender que si tiene una brecha grave, eso supone mucho dinero aparte de la credibilidad luego ante clientes y el mercado. Totalmente. La credibilidad, la parada de operación, el efecto también que en un momento dado alguien regulado puede tener de cara pues, a multas en torno a GDPR o otro tipo de planteamientos. Y luego además, cuando hablamos específicamente de cómo se usan las cuentas con privilegios, si alguien es capaz de hacer este tipo de credencial, va a poder incluso luego hacer un borrado de sus huellas y ser capaz de no dejar trazabilidad en lo que está ocurriendo, con lo cual esos ataques que tú comentabas de me meto en una organización,
me quedo durmiente, voy capturando, voy filtrándome, eso es más posible o más fácil cuantos más privilegios consigues en la organización, por lo cual este tipo de credenciales y de protección de estos sistemas son clave para evitar que un ataque pues, realmente tenga más impacto del que puede tener incluso. A nivel, evidentemente, como todo esto es claro, pues todo lo que tiene que ver con normativas y con buenas prácticas lo recoge. Y normativas y cosas que cumplir, sabéis que hay miles, pues desde la 27001 a cosas locales, a NS, a mil cosas que en un momento dado nos pueden afectar. Pero una cosa común es que casi todas ellas plantean aspectos relacionados con la gestión de cuentas privilegiadas. Entonces, todas, o prácticamente todas, te plantean que es necesario tener un control o una política de control de este tipo de accesos. Necesitas asegurar, o sea, que cada perfil tiene acceso a los sistemas y aplicaciones que realmente son requeridos. Que cuando se usa una cuenta privilegiada está respaldada por una autenticación de múltiple factor. Hay que ser capaz de descubrir y asegurar las cuentas privilegiadas, no solamente mantener lo que tienes, sino evitar que surjan otras que te quedan fuera de control de la organización. Y hay que ser capaz de auditar y monitorizar su uso. Si os ponéis a pensar en cómo hacer esto de manera independiente en cada sistema, conforme a poquito que digamos que la estructura de la organización sea mínimamente compleja y tenga unas pocas de bases de datos, unos pocos de frontales, un entorno web, un entorno online, o sea, se puede complicar muchísimo el gestionar esto de manera eficiente. Entonces, pues esto todo la verdad es que empuja hacia montar un sistema centralizado que nos ayude a gestionar esta parte de gestión de No sé si luego vas a incidir un poco más sobre estos puntos, sobre la parte de MFA, por ejemplo, porque sí que para mí es un tema importante que recalcamos mucho, la parte de múltiple factor de autenticación. O sea, cuando se instala una solución de PAM, ya has tenido que tener una madurez con un MFA. Es decir, tienes que tener muy claro que para acceder a una cuenta privilegiada, al menos tienes que tener un múltiple factor de autenticación, no puedes entrar con un usuario y una contraseña. Entonces tienes que entrar por otro canal independiente, asegurarte que ese usuario es quien dice ser, ¿vale? Y con un múltiple factor de autenticación avanzado que puedas diseñar e implementar políticas que te permitan discernir si ese usuario es real o lo están intentando suplantar. Entonces esto es fundamental para un PAM, porque estamos diciendo que, claro, el PAM, luego profundizarás más, pero abstrae esa conexión desde el PAM a un servidor, a un equipo hardware, a una solución cloud y demás, con una cuenta privilegiada, pero el acceso al PAM yo me tengo que identificar como Daniel Sánchez y el PAM se tiene que asegurar que realmente es Daniel Sánchez el que se está conectando, ¿vale? Y luego ahí ya me dará privilegios o no. Entonces, ahí sí que es fundamental conectarse con un MFA avanzado como es Cisco Duo, que es el que recomendamos nosotros para integrarlo sin problemas con el PAM de línea y asegurarse que ese usuario es quien dice ser. ¿Vale? Entonces eso es fundamental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora en un par de diapositivas comento un poco, por profundizar un poquito en cómo enlazamos, como bien decías, el acceso al PAM con el MFA y lo importante que es, pero lo que has comentado es absolutamente clave y totalmente de acuerdo contigo. Continuando un poco con los aspectos que nos ayuda o en los que nos ayuda el PAM o en los que planteamos que las soluciones de PAM son importantes y lo que el mercado un poco nos está planteando. El tema de ciberseguros se está popularizando. Cada vez nos planteamos más que en nuestra política de gestión de riesgos, uno de los aspectos para, en este caso, delegar el riesgo es contratar un ciberseguro. Si quiero contratar un ciberseguro, lo normal es que la compañía me pase un test o digamos unas preguntas para evaluar cuál va a ser la prima que voy a tener que pagar, incluso para plantear o evaluar si me da o no la póliza del ciberseguro para la cobertura que yo le estoy pidiendo. En todos los casos que hemos visto, y de hecho ha habido varios proyectos que se han iniciado de esta manera, la parte de cómo estás gestionando las cuentas privilegiadas de tu organización está ahí. Entonces es algo que realmente a nivel de planteamiento de si en algún momento dado os estáis planteando contratar un ciberseguro, el que os lo den o el que realmente la prima sea más o menos alta, hay múltiples factores. Comentabas, por ejemplo, el MFA es otro de los que está siempre. El MFA siempre está en los cuestionarios de los ciberseguros.
Entonces, MFA, gestión de privilegios, política de seguridad y distintas cosas, pero una de ellas, de las más importantes, y de hecho, insisto en que nos han pedido nuevos proyectos por un requisito de estas características, es el tema de gestión de privilegios. ¿Vale? El último de los puntos que normalmente suele, digamos, originar el planteamiento de montar un PAM es el tema operacional. O sea, al final, de una manera o de otra, yo voy a necesitar gestionar las credenciales privilegiadas. Voy a tener que tener esas cuentas dadas de alta. Voy a tener que, mi equipo de seguridad va a tener que tratar si hay cualquier tipo de problema. Voy a tener que recopilar los datos para los temas de cumplimiento. O sea, si alguien se va a la organización en el equipo de IT o si cambio a alguien en mi proveedor de outsourcing, voy a tener que cambiar esa credencial o tendré que gestionar todo esto de alguna manera. Entonces, en el momento en que alguien tiene un entorno, de nuevo, mínimamente complicado, las tareas se pueden hacer bastante complicadas y, de hecho, nos hemos encontrado muchos entornos donde no se hacen muchas cosas, como por ejemplo gestionar el rotado de contraseñas con privilegios o dar de baja cuentas que ya no están en uso, porque realmente no se tienen los recursos y seguir esa política es difícil. Entonces, una solución de PAM también ayuda a que, desde el punto de vista operacional, esto sea abordable en las organizaciones. ¿Vale? Históricamente, PAM existe hace muchos años, lo hemos comentado antes, pero solía estar vinculado a un poquito unas cuentas, en cuentas muy grandes o en clientes muy grandes y para entornos muy concretos de data center. Lo que está ocurriendo ahora es que las necesidades se están expandiendo, como bien os decía antes, por la proliferación de servicios y sistemas en distintos entornos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo al final es plantearnos la extensión de ese PAM tradicional a lo que llamamos XPM para poder cubrir toda la organización y ser capaces de controlar las cuentas privilegiadas en todo el entorno que va surgiendo. Con básicamente 3 puntos importantísimos. Por ser capaces de descubrir y seguir esas cuentas privilegiadas en la organización y tenerlas supervisadas, ser capaces de controlar su uso para evitar pues, movimientos laterales, para evitar privilegios adicionales que no tienen por qué estar ahí. Y luego evolucionando hacia conceptos que cada vez nos pide más la industria, que es el tema de asignar el mínimo privilegio para hacer las tareas necesarias y en el tiempo preciso. Es decir, si yo requiero hacer una tarea en un momento puntual, pues no tener los privilegios para hacerla en cualquier momento, sino realmente que me los den cuando toca en cada momento. Entonces, la idea es esa, es ir evolucionando hacia un entorno de Zero Trust, que también es algo que se escucha mucho en la industria, con conceptos eso llaman Just-in-Time Privilege, o sea, privilegios en el momento correcto, y Just-enough Privilege, privilegios solo para lo que necesito hacer yo como perfil en la organización. Mira, muy recientemente, ¿vale? Hace muy pocos días, pues en un cliente hemos tenido un problema porque un administrador ha hecho un cambio y se ha quedado toda la organización a nivel global pues incomunicada, ¿vale? Esto lo podríamos haber evitado con un PAM. El decir, bueno, lo he hecho bien, has fallado la herramienta, no he tocado esto. Sí, que nos facilitaría un PAM. O sea, al final el PAM te va a permitir, por un lado, que los administradores accedan de manera muy controlada a los sistemas, sabiendo en todo momento quién ha accedido a qué. Es decir, yo voy a poder seguir en un momento dado si un administrador, porque puede ocurrir que el administrador te diga, no, si no he hecho nada. O sea, te va a tocar ir al sistema por sistema, mirar a ver si se ha conectado, ¿no? Sí. Si tú tienes un PAM, desde el PAM vas a poder controlar si alguien ha accedido al PAM, qué secretos ha usado, es decir, a qué sistema se ha conectado desde él, sí. Y vas a poder trazar además qué ha hecho en cada uno de los sistemas. Con lo cual, desde el punto de vista digamos, en inglés se llama accountability, ¿no? De ser capaz de saber exactamente quién ha hecho y que los administradores sean responsables de sus acciones, el PAM te va a permitir tener todo eso trazado y controlado. Y luego, además, desde el PAM puedes limitar a qué accede y qué hace un administrador en un sistema final. Entonces, si hay cosas que ese administrador no debe hacer, se puede filtrar de manera más sencilla que en sistema por sistema en algunos casos, tareas a las que ese administrador no va a tener acceso aunque tenga una cuenta de administrador más o menos general. Con lo cual, limitamos un poco las posibilidades de hacer un daño a la organización, incluso por un fallo, ni siquiera que no lo haga aposta, sino simplemente porque cometa un error y ejecute un comando o algo que no necesita. Te protege en que en tiempo esas ventanas pueden estar definidas por defecto, sí.
¿vale? Que a lo mejor se puede exigir una aprobación Correcto. superior, bueno, a niveles de administrador para que sea consciente más de uno y no pueda ser, oye, me viene bien ahora un sábado a las 8 de la mañana hacerlo, pero no voy a tener soporte de nadie, ¿vale? Ni aprobación, ni nadie es consciente de que estoy haciendo este cambio, que a lo mejor es una tontería, Eso es. ¿vale? Pero que a lo mejor falla la solución y ha sido la solución la que ha fallado. Pero bueno, se tiene, entonces, por un lado, el tener esas ventanas de cambio bien definidas y bien controladas, el tener auditado el realmente qué es lo que ha hecho, ¿no? Sí, Y el limitar las posibilidades de lo que puede hacer ese administrador, con lo Sí. cual el fallo lo va a poder cometer solamente en los entornos y en los ámbitos en los que él tiene realmente responsabilidad y no porque mete un comando de otra cosa que a lo mejor no tenía sentido o no había que hacerlo ahí. Y luego en esa responsabilidad de que va a estar trazado en todo momento. y que a lo mejor, por ejemplo, un cambio que puede ser, puede tener un impacto a nivel global, pues que a lo mejor en lugar de uno puedan estar dos. Sí, tú puedes, por ejemplo, pedir, la sección tiene flujos de aprobación. Entonces, en un momento dado, tú puedes darnos ciertos privilegios por defecto para esa gente. De hecho, los puedes dar en ciertas ventanas, como tú comentabas, y luego, si estás fuera de esa ventana para esos mismos privilegios, o si estás fuera de esa ventana o por servicios adicionales, puedes crear un flujo de aprobación y requerir que haya esa aprobación previa antes de poder hacer ese cambio. Entonces, tú vas a poder tener un control muchísimo más detallado y exhaustivo de lo que ocurre a nivel de gestión y administración en tu organización. Sí, que muchas veces no es el origen de esto y sobre todo el objetivo es la parte de ciberseguridad, pero que hay veces que están los errores humanos, otro tipo de errores también, que es lo que intentamos evitar también con un PAM y que nos lo va a facilitar. Eso es. Sí, al final, dentro de la seguridad, sabéis que están los conceptos básicos, la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad. La disponibilidad es lo primero. Si no hay disponibilidad, no hay nada que securizar. Entonces, realmente el planteamiento es asegurar o ayudar en todos los aspectos de la seguridad y esto que estamos comentando, pues evidentemente es clave. ¿Vale? Voy a aprovechar para degustar el diseño que espero que os haya llegado de Paniso. Gracias a Paniso una vez más y a De Línea también por ayudarnos con este A mí me tocará un poquito más. Perfecto. Bueno, seguimos, Juan. Sí, sin problema. ¿Cómo planteamos el acceso o la gestión de privilegios en una organización? Un poco desde la base, ¿no? ¿Y qué nos solemos encontrar? Nosotros ahí al final lo que hacemos es definir un modelo de madurez y ver en qué momento o en qué punto se encuentra la organización e intentar aproximar digamos, a dar pasos en la buena dirección, sin necesidad de hacer un desembarco enorme o un proyecto gigante súper complicado que realmente pues, tenga un retorno en un plazo muy largo. La idea es intentar cubrir aspectos para muy rápidamente tener valor y no afectar al entorno lo más posible. Cuando uno está, digamos, cuando no tiene soluciones de este estilo, nosotros le llamamos que está un poco en zona de peligro. A lo mejor realmente la organización no está en zona de peligro porque estas cosas las hace de otra manera y simplemente lo que tiene es una complejidad mayor. ¿Vale? Pero sí que nos hemos encontrado muchas organizaciones de distintos tamaños, incluso de tamaños bastante grandes todavía, que no disponen de soluciones de gestión de privilegios en cuentas administrativas. Entonces, en este caso, pues nos solemos encontrar este tipo de situaciones. Es bastante complicado si no tienes un PAM, tener un inventario claro de cuáles son tus cuentas privilegiadas. No se guardan normalmente esas cuentas en un entorno seguro, sino que solemos encontrarnos pues, ficheros que tienen esas cuentas que no están del todo securitizados, cuentas que incluso se guardan en un post-it, que se sabe la gente de memoria, que el inventario y cómo se almacenan esas credenciales normalmente no está del todo bien resuelto. Es difícil que alguien pueda sacar un report rápido, fácil, de cuáles son los primeros privilegios que existen en una organización si no tienes un sistema de estas características. Suelen existir muchísimas cuentas locales, especialmente en entornos de Linux y Unix, muy diferentes y tenemos un ecosistema bastante variado que realmente nos complica la gestión de esas cuentas privilegiadas en estos sistemas. Esos controles, además, que se estén haciendo, normalmente no suelen ser centralizados. Cada sistema pues, tiene su manera de plantearlos. En el dominio Windows lo manejo de una manera, en los entornos Unix Linux lo manejo de otra, en los entornos de red lo manejo de otra. O sea, se suele complicar bastante la gestión de cada uno de los sistemas que tengo en la organización. Medir trazabilidad nos implica ir a cada sitio normalmente. O tengo un entorno donde recojo la información y lo tengo que procesar, pero
suele complicarse bastante el sacar trazabilidad de quién con privilegios accede y qué hace con esos privilegios. Y luego hay un punto también clave que es un poco más separado, pero que nos encontramos también en organizaciones en las que tienen problemas en cómo gestionan los privilegios, no solamente en su entorno de qué proporciona servicio, digamos, del data center, la nube, la red, sino también a nivel de dispositivos locales. O sea, es decir, pues tenemos ahí bastantes problemas con temas de cómo se gestionan los permisos, si los usuarios son administradores de sus equipos, si no lo son, si pueden hacer ciertas cosas o no. Este tipo de soluciones también las podemos tratar y suelen encontrarse en entornos que no se han planteado este tipo de soluciones de manera digamos, consistente. Entonces, ¿qué suele ser lo primero que recomendamos a las organizaciones? Lo primero es intentar generar ese inventario fiable de cuentas privilegiadas, a descubrir realmente lo que tengo en la organización a nivel de gestión de privilegios y ser consciente de ello. Lo segundo es almacenar esas cuentas en un entorno seguro para poder aplicarle controles y realmente empezar a definir una política de gestión de esos privilegiados. Lo tercero es ser capaz de plantearse una política de rotado de contraseñas con privilegios consistente y, por supuesto, integrar esa información con mis sistemas de gestión de información, de log y de auditoría, ¿vale? Entonces, ese es un poco el planteamiento. Ese escenario lo resolvemos con lo que se llama un vault, ¿vale? Una caja fuerte, un entorno seguro. En nuestro caso, el producto se llama Secret Server, ¿vale? Pero realmente es un concepto generalizado en la industria, que es el del vault, como os decía, donde lo que hago es que desde el vault le doy privilegios para poder mirar en mi directorio y para poder recorrer mis redes, y es capaz de buscar y encontrar cuentas privilegiadas, las cuentas privilegiadas que tengo en mi entorno. Con lo cual ya tengo algo que, para las cosas que yo sé, evidentemente puedo hacer manualmente una definición, pero para las cosas me va a encontrar cosas que incluso no sé que tengo o que estoy gestionando a nivel de cuentas de gestión de privilegios. Esas cuentas que descubro o que sé conozco manualmente, las paso de estar en sistemas no seguros o en manos de los administradores finales a estar en el vault. Y esas credenciales desde el vault se rotan para evitar que la gente que no acceda, o sea, que nadie más las tenga en la organización. Es decir, un administrador no va a saber ya más cuál es la contraseña de la base de datos, por ejemplo. O sea, va a estar guardada y almacenada en el vault. Si la quiere usar, se tendrá que conectar al bot y darle a usar esa credencial para conectarse a la base de datos final. Pero realmente su acceso al bot va a ser un acceso sin privilegios, ¿vale? Entonces, como comentaba Daniel antes, aquí está un poco ese vínculo con el MFA. Si yo tengo que acceder al bot para lanzar una cuenta, es muy importante que mi acceso al bot sea con una múltiple factor de autenticación. Y ahí, pues, esa integración, por ejemplo, con Cisco Duo que te estabas comentando, que funciona fenomenal en nuestro caso, es importantísimo para que cuando llega alguien a hacer esa labor de administración, llegue al bot, esa credencial se puede validar contra un directorio activo, contra lo que sea, se valida que ese usuario está en los grupos adecuados para saber que tiene que tener acceso al bot, se le valida con un MFA y además solo se le muestran el acceso, no las credenciales en sí, sino el acceso a las credenciales, que digamos los secretos, que realmente necesita. Por ejemplo, se puede definir un rol, y hablábamos de segmentación de roles. El rol de administrador de base de datos, pues solo verá en el bot el acceso a las bases de datos y no al resto de sistemas. O sea, entonces esa definición de políticas y de roles y el típico RBAC que se llama siempre, ¿no? De Roles-Based Access y tal, está perfectamente resuelto en el bot para que únicamente quien accede pueda tener esa visibilidad de a qué cuentas accede. A nivel de uso, él verá un portal, un agentito que tenemos para darle más sencillez, verá los accesos a las distintas cuentas, le pinchará en un cohetito para acceder, por ejemplo, al Oracle, no sé qué, la base tal, y habrá un salto que le hará el propio sistema para llegar a ese Oracle, sin que el administrador vea en ningún caso cuáles son las credenciales que se usan. Se pueden usar en el bot credenciales compartidas, se pueden usar credenciales particulares, se pueden usar, o sea, hay distintos tipos de planteamientos y ahí las organizaciones definen su aproximación. Hemos visto muchos casos de distinto tipo, ¿vale? Pero el planteamiento es que en el momento en que tengo todo en el bot, esas credenciales ya no van a poder salir a ningún sitio. Y al estar centralizado, hay muchas ventajas. Por ejemplo, como os decía, es muy fácil integrarlo con sistemas de analítica, con sistemas de SIEM,
con flujos de aprobación para poder acceder a una credencial. Y es muy fácil hacer lo que hacemos también en el Vault, que es grabar lo que ese usuario está haciendo. Entonces, si por ejemplo es una conexión de RDP a un sistema Windows, ¿vale? Para poder hacer un salto a un sitio, para poder hacer una red administrativa, el usuario se conecta al bot, le pica al cohetito del directorio activo, salta a la máquina final, va a tener una pantalla habitual, para él es muy transparente encima, y no va a tener ya que acordarse o saber dónde está la credencial, con lo cual desde el punto de vista operativo es incluso más sencillo, y el sistema, si así lo definimos, evidentemente todo es configurable, cada uno tiene una manera de plantearse las cosas, puede grabar esa sesión, sacar pantalla cada pocos segundos y ver qué comandos se están ejecutando, para que luego, en el caso que comentaba antes, por ejemplo, de que alguien ha hecho algo que no debía, se va a poder hacer una trazabilidad de decir, no, mira, quien estaba conectado a esa hora era este administrador, estaba en el sistema, aquí están las pruebas un poco de lo que se ha hecho. Efectivamente, imaginaos que para el caso positivo, efectivamente no hizo nada que causara ese problema. Y ese error en la plataforma. Tenemos dos preguntas. Una comenta que bueno, en nuestra organización tenemos segmentación de roles y la cuenta de superadministrador la tenemos protegida pues bueno, con al menos 2 personas, cada una en un sobre ha metido su parte de la clave en una caja fuerte, y si el día de mañana hay que acceder, pues abrimos la caja fuerte y unimos las contraseñas. ¿Esto es posible hacerlo con el PAM? Sí, luego además, o sea, las cuentas que vas a usar, los suyos que estén en el sistema, que ya nadie las pueda ver, que el sistema sea el que las rota, porque el sistema, una vez que tiene las credenciales, primero puede validar que la credencial sigue funcionando. Entonces hay un sistema de monitorización de las credenciales en el que monitoriza, me conecto al sistema final, veo que funciona. Lo puedo rotar cada vez que se usa, cada mes, o sea, el sistema automáticamente te permite hacer un rotado. Entonces, todas las que vayas a usar como de manera consistente, los suyos que estén ahí, y se aplique una política que haga que, aunque se usen, realmente sean seguras. Y luego está la segunda parte, no, es que quiero almacenar una credencial que no voy a usar, que nadie va a usar. O sea, porque quiero que sean 2 y que ninguno de los efectivamente, pues hay posibilidades de definir credenciales que tengan más de una validación para poder acceder para más de una persona. Esa credencial eso podría estar almacenada sin uso, o que en general no apareciera en un rol, sino que solamente fuera accesible por esas 2 personas de manera simultánea. Y luego además, claro, aquí estamos hablando de un sistema que va a almacenar las credenciales, entonces tengo que preocuparme de que esté disponible. Es decir, si por lo que sea, imaginaos, se hunde el data center, o sea, lo tengo en la nube y pierdo toda la conectividad. Sí. O sea, se pueden establecer evidentemente sistemas de recuperación ante desastre o de redundancia adicional. Se pueden montar en varios data centers, se puede montar en nube y en on-prem, se puede exportar de manera a un fichero seguro todas esas credenciales para poder, digamos, recuperarlas en un momento dado si hace falta. Puedo tener un sistema de recuperación que únicamente contenga esa credencial super o ese, digamos, break the glass, ¿no? Que en el caso de que realmente todo lo demás ha fallado. Entonces, todos estos sistemas, ese sistema, digamos, está preparado para este tipo de planteamientos, pero con la ventaja de que aparte de esa cuenta o esas cuentas, digamos, break the glass, de no usar nada más que en el caso fundamental, el resto de cuentas con privilegios, aunque estén segmentadas, pero tendrán sus privilegios particulares, se van a usar de una manera mucho más segura. Ese es el planteamiento. Está claro que ese funcionamiento tiene el riesgo, lo que hablamos, que te pueden coger un token en otro tipo de ataques, y de esta forma está mucho más protegido. Y luego hay una segunda pregunta que es, viendo este esquema, ¿cómo se puede implementar el Vault? Es decir, si quieres server, ¿tiene que ser on-premise? ¿Puede ser en máquinas virtuales? ¿Puede ser en entorno cloud? Sí, es a elección de la organización. O sea, el sistema, por un lado, se puede montar en on-prem o se puede montar en la nube. Desde el punto de vista funcional, y es una de las ventajas de línea, no hay diferencia. Es decir, el ir por un lado o el ir por el otro es algo que va a ser una decisión de la organización, ¿vale? De cómo quiera plantearse su entorno. Es verdad que estamos viendo un movimiento cada vez más claro hacia sistemas en la nube, porque simplifican mucho el despliegue. O sea, no necesitas estar montando temas de redundancia y demás. En nuestro caso, el sistema en la nube está montado en Azure, pero a nivel, o sea, no es un lift and shift que se llama, no es que hemos cogido el entorno on-prem y lo hemos seguido a la nube, sino que está montado en entorno de microservicios con Azure, distribuido en distintas zonas, o sea, es un servicio cloud SaaS puro, ¿vale? Y aprovechamos la potencia y la redundancia de Microsoft para poder dar ese servicio. Con lo cual, a nivel de funcionamiento,
es saber cuántos usuarios administrativos quieres y casi que se acaba la historia. Que es la vía sin Exactamente. y seguridad nativa porque está desarrollado ya desde un diseño desde el principio SaaS con Azure. Efectivamente. ¿Que lo quieres montar en on-prem? Pues tenemos unas arquitecturas de referencia en la cual, en función de los requisitos de rendimiento, de escalabilidad, de distribución, de redundancia y demás, el sistema se puede montar en nube sin ningún problema. Tenemos bastantes clientes también que están montados en on-prem. Y puede ser desde súper sencillo, una parejita de servidores virtuales, hasta bastante complicado con muchos servidores, pero no por nada, sino porque se quiere con mucha redundancia o hay mucha distribución en el de data center y se quiere hacer mucha segmentación. Entonces ahí, un poco en función de las necesidades tanto de seguridad, de simplicidad y de redundancia y de rendimiento de la organización, podemos hacer distintas soluciones. Genial, bueno, pues seguimos, que son unos 10 minutos 15. Vale, aceleramos un poco en esta parte. La parte del bot al final es para mí la clave. O sea, el salto cualitativo de montar un bot es enorme para cualquier organización que no lo tenga. Entonces yo ahí os animo y ya habéis haciendo un planteo eso, el hacer algún tipo de análisis de cómo mejoraría en cada caso, en vuestro caso, la seguridad y la eficiencia de la operatividad de esta parte. Pero no quería dejar de contaros algunas cosas avanzadas. O sea, una vez que te planteas que el Bolt está ahí, os comentaba de los conceptos esto de justo a tiempo, justo era el único privilegio y demás, pues tenemos también soluciones para ir avanzando aquí. O sea, tenemos soluciones, por ejemplo, para conectar los Linux y Unix con el directorio activo y definir la gestión de privilegios de manera consistente a nivel de cada máquina, basado en políticas que metemos en el directorio activo, por ejemplo, que es una solución que llamamos AD Bridging. Podemos hacer elevación de privilegios por máquina, es decir, que incluso a través del Vault o directamente, cuando llegues a cualquier máquina a hacer cualquier tarea administrativa, nunca tengas privilegios y solamente los consigas elevando privilegios en cada una de las máquinas y con un nivel de detalle mucho mayor. Incorporar ese MFA a nivel de máquina, a nivel de sistema final. O sea, esto es ya darle un poco más otra vuelta de tuerca para aquellas organizaciones que realmente están pensando en siguientes pasos, ¿vale? Y que ya tienen medianamente resuelto la primera parte, con de línea o cualquier otra. O sea, estas soluciones que os comento son independientes de que tengas ya un bot de línea o de otra solución. Si no tienes nada, vamos a analizar el bot. Si ya tienes soluciones y quieres dar un paso más, o tienes problemas con tus entornos Linux, máquinas de salto y demás, veamos este tipo de soluciones avanzadas que tienen sentido. Y luego, si a nivel de estación de trabajo queréis gestionar cómo se manejan los privilegios y quiero retirar los privilegios administrativos a mis usuarios, o ya lo he hecho, pero eso me ha generado muchos problemas de helpdesk, por ejemplo, porque me piden ahora no sé cuántas cosas de instalación y tal. Pues nosotros tenemos soluciones para retirar los permisos administrativos del usuario, pero a la vez ser capaz, digamos, de permitir ciertas aplicaciones que se puedan instalar o ciertas tareas o generar workflows más automatizados para que esa retirada de privilegios en los PCs no genere un problema para la organización, ¿vale? Está claro. Entonces, son soluciones más avanzadas que en un momento dado se pueden plantear. Y, bueno, o sea, tengo algunos temas a la vista, si vamos un poco justo de tiempo, tampoco, o sea, esto ya os diría que lo podemos ver directamente. Es lo que un poco lo que os comentaba a nivel de esos agentitos en máquinas finales, tanto en endpoint como en servidor, cómo podemos, digamos, expandir la gestión de privilegios para ser, pues eso, cubrir, si veis los conceptos de Gartner, el PASM, o sea, la gestión de los eventos y demás, sería más el bot, el PDM, la elevación de privilegios específicamente a nivel de máquina, es lo que cubrimos con estas soluciones más de agente para la parte de dispositivo final, tanto servidor como workstation, ¿vale? Muy bien. Y digamos que a nivel avance lo que planteamos es que conforme vas avanzando vas a ser capaz de tener más datos, hacer más análisis de comportamiento, detectar anomalías, empezar a aplicar, pues eso, a tener información incluso de cosas que están ocurriendo. Podemos cubrir entornos de DevOps, tenemos un entorno específico para cómo planteamos la gestión de los privilegios que van embebidos en el código, temas más granulares, gestión de ciclo de vida de las cuentas de servicio, o sea, de las cuentas que no tienen un usuario detrás, sino que son usadas por las distintas
plataformas. O sea, al final podemos ir avanzando y Delinea os ofrece, o sea, pues soluciones para ir avanzando, digamos, en las distintas necesidades que puedas tener a nivel de gestión de privilegios. Desde lo más sencillito y para unos pocos usuarios y sin mucha complejidad, hasta entornos que tenemos con varios miles de administradores donde las necesidades son muy avanzadas. ¿Vale? Os he puesto aquí un pequeño mapeo de cómo se llaman los productos, pero bueno, la idea de hoy sobre todo era que entendierais el por qué y el cómo resolvemos las cosas. Nuestro producto más habitual es Secret Server, que es el bot, y luego pues los tenemos de Server Suite, Cloud Suite y Privilege Manager para la parte de endpoint y de usuario final. Pero bueno, yo diría que es la parte menos importante. Si luego planteamos una necesidad, ya os decimos, pues mira, el producto que mejor encaja es este. O sea, que eso lo podemos ver después. ¿Vale? Delinea, o sea, ¿por qué Delinea en el entorno de PAM y no otras soluciones? Al final Delinea está considerado uno de los líderes, como comentaba antes Daniel, está en Ecuador Mágico en la parte de líderes, desde hace ya varios años, en los distintos entornos de los analistas. El enlace que os he puesto de los de Gartner Peers, ahí podéis ver que las revisiones son muy buenas en general de lo que planteamos. Y luego hay una ventaja que yo creo que es nuestro valor diferencial fundamental o nuestro par de valores diferenciales. Por un lado, la sencillez en el despliegue. O sea, la sencillez de línea para desplegar y obtener valor es mucho más rápida que otras soluciones. Especialmente, digamos, no voy a poner a decir cuáles son las habituales, aunque en la parte de Gartner podéis ver las normales. Pues eso, es bastante diferencial el cómo de sencillo es montar una solución y empezar a tener valor con Delinea comparativamente con otro tipo de soluciones. De hecho, normalmente las preguntas que me suelen hacer sobre cómo se hacen las cosas las suelo responder con enlaces a información pública en nuestra documentación, porque nuestra idea en general es dar visibilidad máxima de todo lo que hace la solución y publicar rápidamente todo lo que somos capaces de hacer, las integraciones, la manera para que sea sencillo y para que realmente el valor se obtenga rápido, no para ocultar o intentar mantener ahí un poco de control sobre la tecnología que en otros casos hemos visto que se ha dado. Y luego el tema que os comentaba del entorno nativo en nube con paridad de funciones es algo que también es bastante diferencial en nuestro caso. O sea, no son productos que evidentemente tienes que elegir hacia dónde quieres ir, pero realmente está montado en nube de manera nativa y con el nivel de funcionalidad es exactamente igual que puedes tener on-prem, con lo cual eso es algo que también es diferencial porque hay soluciones que se han hecho lift and shift, han montado productos diferentes, están descatalogando cosas en un lado y en otro y eso conlleva un poquito de complejidad en el planteamiento. Entonces, nuestra posibilidad, digamos, de empezar pequeño, ir creciendo, ser cada vez más accesibles e integrables, realmente son grandes. De hecho, tenemos clientes desde 5 administradores, que es algo, o sea, hasta esos varios miles. De hecho, en España tenemos un par de cuentas importantes que tienen varios miles de administradores. Imaginaos la diferencia de una arquitectura de 5 administradores a una de 3.000, que sí. Eso es un producto, realmente tiene las mismas funcionalidades. La única diferencia es la arquitectura necesaria para poder dar cobertura a ese planteamiento. ¿Vale? ¿Qué os propondría si realmente os interesa o veis que esto tiene sentido para vuestra organización? Pues por un lado, que tengamos una pequeña entrevista, una pequeña reunión, pues en remoto, pues en presencial, como queráis, para analizar qué estáis haciendo y ahí nosotros somos abiertos y os comentamos nuestra visión al respecto. Evidentemente, nosotros tenemos este producto y nuestro planteamiento, pero vamos a ser honestos sobre lo que estamos viendo en el mercado. Al final, lo bueno en nuestro caso es que estamos viendo mucha gente, muchos clientes que están dando pasos aquí y os podemos contar nuestras ideas a nivel de recomendaciones. Como os decía, no se trata de plantear un proyecto enorme, sino realmente que aporte valor a lo que estáis haciendo. Y la segunda cosa que os planteo, que yo creo que es interesante, es que podemos enseñar cómo funcionan estas soluciones. Entonces, va a ser muy fácil montar una demo, ver que veáis cómo Delinea gestiona estas cosas. Yo os he ido contando un poquito la operativa, pero siempre es interesante el verlo porque eso nos da una diferencia importante a nivel de percepción, ¿no? De cómo, porque hoy empezamos y hemos tenido sesiones con clientes en ese aspecto, empiezas hablando un poco de lo que os he contado hoy, pues empiezas a decir, vale, pero es que mis sistemas son, yo me conecto por RDP, tengo un SSH para no sé qué, ¿no? Yo no era idea hablar de detalles técnicos, pero cómo podemos resolver cada caso de uso que realmente se puede presentar en vuestra organización. Y para nosotros es el día a día y lo hacemos de manera
habitual, así que encantados de enseñaroslo y de plantearlo. Correcto, algunos clientes que están preocupados con esta parte de trial, que están interesados en la solución, tienen dos preocupaciones, ¿vale? Una, en los casos de uso a lanzar en un trial, ¿vale? Y el tiempo que les puede llevar esos casos de uso, ¿vale? Y para aquellos casos de uso que pueden ser más complejos porque son grandes organizaciones, implican pues, bueno, soluciones de desarrollo y demás, es más complejo, también el tiempo a la hora de implantar una solución como esta, pues porque tienen que implicar pues, a distintos departamentos y distintas personas. Entonces, con la primera pregunta, ¿qué casos de uso podemos implantar en un trial? Sí, en general hemos hecho un poco de todo. O sea, es verdad que lo que solemos hacer normalmente es primero una demo, porque es verdad que muchos de los casos de uso son muy similares a cualquier organización. Entonces, es decir, por ejemplo, una conexión RDP para encontrar un servidor, o una conexión SSH para acceder a un servidor, o un cliente pesado de un acceso a una base de datos, o un acceso web para conectar a la administración de un equipo de firewall, por ejemplo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas las podemos enseñar en demo de manera sencilla porque las tenemos ya montadas. Entonces, hay veces que viéndolas simplemente en un entorno general nuestro, Sí. queda claro que es fácilmente montable. Si luego esos casos de uso o para casos concretos los queremos probar, evidentemente son fácilmente montables y practicables también. De hecho, nosotros licencias de evaluación, tanto en nube como en on-prem, las podemos conseguir fácilmente y a cualquiera que queráis hacer una prueba, pues os animo a hacerla porque realmente, como os decía, nuestras posibilidades de dar valor rápido es una de nuestras ventajas fundamentales. No, o sea, yo también os diría que os recomiendo no enzarzaros en generar 30 casos de uso, sino decir, pensemos cuáles son las cosas que pueden ser más problemáticas, las más sencillas, os enseñamos cómo van de manera habitual, porque es algo que se hace en todas las implantaciones y que es muy sencillito, pero luego si hay dos o tres cosas que realmente puedan ser más problemáticas o que queréis tener 100% confianza cómo van a funcionar, esas son las que probamos en una pequeña prueba de concepto o lo que sea, para que realmente se quede tranquila una organización de que eso funcione. Es decir, hay casos de uso sencillos, como puede ser pues, servidores de Windows, de Linux o accesos a según qué equipos, como puede ser un firewall, ¿no? Sí. Que eso se puede hacer en un tiempo, ¿cuánto puede llevar? ¿En una prueba de concepto dices? No, bueno, en una implantación real. En una implantación real, muchas veces el tiempo se lleva más en definir, o sea, depende del número de tamaño, digamos, en una implantación de 5, 10, 15 administradores, en un par de semanas tienes las cosas empezando a funcionar. O sea, es muy, muy rápido. Sí. Cuando hablamos de organizaciones más grandes, el problema suele ser más de organizativo. Es decir, claro, roles, exactamente. Definidos, quién puede acceder aquí. Pero a nivel, digamos, técnico y complicación, si todo eso lo tienes, en unas horas hay casos de uso que te vienen accesibles. Que son fáciles. O sea, conectar mis sistemas Windows o Linux. Que no necesitas días. No. Hay casos de uso que son... Conectar mis sistemas Windows Linux a RDP o SSH, eso en una mañana tienes hecho la mayoría de las cosas. O sea, tienes que pensar eso. ¿Cuántos sistemas de estos tienes? ¿Cuántas credenciales quieres usar? ¿Cuáles vas a almacenar en el vault? ¿Quién va a acceder a ellos? ¿Qué perfiles va a haber? Ahí es donde realmente se suele llevar más el tiempo. Y luego hay ciertos casos de integración. Dice, no, es que yo quiero usar un cliente pesado de esta tal, que lo quiero lanzar de esta manera, pero además no tengo segmentado. Entonces, ahí es donde realmente podemos tener que definir un poquito juntos el planteamiento de cómo resolver ese caso de uso particular. Pero para el 80-90% de las cosas, el empezar a tener valor rápido, es decir, eso, pues me quito de encima la gestión de mis usuarios administrativos de Windows, de Linux, a nivel de SSH, de tal, eso en poco tiempo, para semanas como te decía, pero la definición, la implantación y tal, eso puede estar hecho perfectamente. Has adelantado antes el número de licencias mínimo, ¿no? Sí, normalmente empezamos, o sea, esto suele tener sentido y a nivel de licenciamiento empezamos a partir de 5 administradores. Entonces, eso suele ser, planteamos que si tengo 2 o 3 personas de IT para hacer sistemas, uno de red y tengo un par de gente de fuera que está también haciendo administrar cosas mías, realmente tiene sentido en casi cualquier organización mediana, o sea que yo no me puede encajar. No lo he comentado antes, pero cuando he hablado del tema de externos, o sea, si yo tengo un bot, como os estaba comentando antes, el dar de baja a alguien o cambiarlo es inmediato. O
sea, lo puedo, o sea, le quito el acceso al bot y ya se acabó. O sea, no me tengo que preocupar de que tiene acceso. Y si estoy muy preocupado de que pueda haber conseguido una password por detrás, lo hago un rotado automático de mis contraseñas. Y se acabó mi problema con mis gestión de IT que se ha ido. El cambio del outsourcer que me está aquí metiendo un tío nuevo cada día. O sea, todo eso es mucho más sencillo de manejar. Igual no sería eso que Sí, no, que hay una preocupación en los clientes cada vez mayor con ese tema de externos, ¿vale? Porque cada vez más se subcontrata tanto la parte de desarrollo como la parte de mantenimiento de infraestructuras. Sí. Y es más, nuestra solución puede incluir, o sea, si yo tengo un sistema ya de VPN perfectamente montado, organizado y controlado, y quiero usarlo para esto, pues lo puedes usar sin ningún problema y que sea ese el que te da acceso al bot. Pero si quiero separar la parte de privilegios o la quiero manejar de otra manera, nuestra solución incluye un acceso, digamos RAS, Remote Access Service, que desde la nube te permite gestionar el acceso de terceros a las credenciales y a los sistemas administrativos que tengo en mi organización. Entonces, esa parte también la podemos resolver dentro de lo que es el ámbito de línea. Puede resolverse con las soluciones que tenga la IPS, que es la organización, pero nosotros también podemos dar una solución para ese ámbito a nivel completo. Muy bien, pues yo creo que hemos tratado muchas cosas, ¿vale? Sobre lo que es un PAM, ¿vale? Funcionalidades, ventajas, ¿vale? Sobre todo el acercarlo, que llevamos ya varios años insistiendo en que por lo menos se tiene que tener en mente cuando es una organización a lo mejor mediana, ¿vale? No estamos hablando de grandes multinacionales, sino que pues bueno, somos una organización que poco a poco hemos ido creciendo, ¿vale? No somos una organización que factura, pues bueno, 2-3 millones de euros, sino que ya la facturación empieza a ser importante y que una brecha pues sí que puede impactar de forma muy grave en nuestro negocio, ¿vale? Y bueno, os animamos a eso, a tener esa segunda sesión ya de una forma más individualizada, ¿vale? Al final de estas sesiones, como ha comentado Juan, pues en una hora más o menos intentamos abordar ya con una parte demo inicialmente, pues que son las principales funcionalidades, cómo se protege cada uno de los casos de uso, cómo se aborda esa parte un poco de implantación. Y bueno, pues allá hay ya el siguiente paso, pues como dice Juan, hay veces que queda ya claro con esa parte de demostración. Y bueno, y si quisierais una parte de trial, pues un poco para bueno, manejar un poco la solución y con nosotros conjuntamente, pues ver ese tipo a lo mejor de configuración en algún caso de uso, pues sin ningún problema, ¿no, Juan? Totalmente, sí, sí. Así es que, un tema muy habitual. Así que bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, no sé, Juan, si tenías algo más que... No, nada, agradeceros mucho el planteamiento, sin ningún problema. Y como comentabas también, desde el punto de vista de organizaciones, tenemos varios cientos de clientes de 5, 10, 15 administradores, o sea, que es un poco el planteamiento, la métrica que solemos utilizar para el tema de voting. Es decir, esto no va solo de grandes administradores, grandes cuentas, o de gente que tenga cientos de administradores dentro del planteamiento de su organización. Se puede tener un valor muy rápido y sin un sobrecoste muy grande en organizaciones que son con un número de administradores más o menos reducido. Pues muy bien, como os comento, os animamos a que ya individualmente tengamos esa sesión, ¿vale? Para que podáis profundizar un poco más en los beneficios de un PAM. Y nada, simplemente, pues bueno, emplazaros a la siguiente sesión que tenemos, ¿vale? Que será de otro tema, pues también que cada vez está preocupando más, que es sobre todo los ataques de denegación de servicio, todos los ataques que tienen que ver con aplicaciones online, ¿vale? Como implantar un web application firewall, ataques anti-bot. La mayoría del tráfico hoy en día en Internet son con bots, ¿vale? Hay que protegerse contra esos bots. Y luego también cómo proteger las APIs, ¿vale? Cada vez más estamos desarrollando con APIs y hay que protegerlas, ¿vale? Y para ello tenemos una sesión con Radva, ¿vale? Que es líder en el mercado de este tipo de soluciones y la tenemos el jueves 22 de junio a las 10 de la mañana, ¿vale? Os podéis ya dar de alta a través de nuestra web, orbeseguridad.es y bueno, esperemos que estéis ahí también en esa próxima sesión. Así que nada, muchas gracias Juan, gracias de verdad por estar con nosotros hoy y explicarnos en esta hora en qué consiste un PAM y todos los beneficios. Perfecto. Venga, a vosotros y a la audiencia que está. Muy bien, muchas gracias y que tengáis un buen día. Hasta luego.